Junior, ¿quién es Yacel Román? Jackson Román es un joven inquieto, doctor, Analista política internacional, social cristiano, partido reformista. Ah, Sí, parte de y la todavía el reformismo dirigencia. tiene teóricos. Sí, tiene en Jackson Modestia un aparte. buen talento. ¿Y a qué sector pertenece? ¿Al sector presidencial o al sector oposición? Al Estamos en la oposición en este sector momento. Estamos con opositor ahora. Estamos en la oposición con el diputado Vito Bisonó. Sí, pero vamos a hablar de dos cosas Sí. en esta media hora. Yacel, en República Dominicana, un joven analista político, a pesar de que dicen por ahí, el político nunca se retira. Y hay que contar con... A juicio tuyo, ¿a quiénes se le fue la guagua ya? Para el 20, ¿con qué debemos pensar que debemos contar? Bueno, ante todo quiero darle muchísimas gracias por recibirme en este día de hoy en un programa de tanta tradición como la Revista 110, que creo que ya son 31 años o 30 que cumplen, siempre felicitándolos por esto. Y definitivamente, más en América Latina, pero en todo el mundo, el político busca la manera de seguir gravitando. Es muy difícil ver un político que asuma el retiro de manera voluntaria. Y en República Dominicana, si bien estas elecciones todavía en las recientes vimos como los principales actores de los últimos 20, 30 años siguieron gravitando mayormente, no solamente en el nivel presidencial, sino también en los niveles municipales, en el nivel congresual, vemos personas de mucha tradición. Yo creo que fueron unas elecciones que nos llevan hacia una transición, que es lo que yo espero. Me he equivocado en el pasado, muchas personas se equivocan, pero yo creo que fueron unas elecciones de transición y que hacia el año 2020 lo que estaremos viendo será mayormente una nueva generación política, que quizás no es esa generación que creció políticamente haciendo vida pública con los caudillos del pasado que fueron desapareciendo. Todavía los últimos presidentes que hemos tenido son personas que hicieron su carrera política, ya sea al lado del profesor Juan Bosch, ya sea al lado del doctor Peña Gómez, ya sea al lado del doctor Balaguer. Estamos viendo que de ahora en adelante quizás personas que no fueron de los gabinetes de esas personas ya puedan abrirse de una manera u otra, sin dejar de lado el hecho de que, como bien usted resalta, nunca quieren retirarse los que están. Sí, pero hay algo que es la percepción. Sí. Tú coges los políticos dominicanos Sí. y tradicionalmente nosotros teníamos en los tres partidos tres grandes activistas. Quique Antún, reformista, Atuey de Camp, PRD, y Danilo Medina, PLD, los que armaban la cosa. Sin embargo, Danilo rompió una tradición. Los tres tuvieron mucho protagonismo y dos de ellos fueron presidentes de la Cámara de Diputados. Pero los tres fueron importantes en la organización y sostenimiento de esas organizaciones, en su esplendor y en su declive. Pregunta, Danilo rompió eso. ¿Tú crees posible que Atuey no, por razones que todo el mundo conoce, pero el partido del Toro, el partido reformista y el mismo PRD, después de atravesar el proceso de reducción, ¿tú crees que tienen posibilidad de resurrección? Yo creo que en la política, como bien dijo en un momento Winston Churchill, es una actividad más peligrosa que en la guerra, porque en la guerra se muere una sola vez, en la política se mueren varias veces. Entonces yo nunca descarto las resurrecciones. Si las descartara, quizás no estaría en organizaciones como en la que me encuentro, que ha pasado por momentos difíciles, pero que creo que luego de estas elecciones del 15 de mayo mostró una revigorización que se sigue mostrando al día de hoy. Sigue siendo un partido reformista que participa de manera importante dentro de la oposición, con vocación de poder, con vocación de ser una opción de alternativa a lo que hemos estado viviendo ya hacia el año 2020. Así que yo de ninguna manera descarto, tanto para el Partido Reformista como otras organizaciones, que si juegan su rol pueden definitivamente cambiar el rumbo que han llevado en distintos momentos. Ahora bien, desde el Partido Reformista, que es la organización en la cual hago vida política como secretario internacional y miembro de su comisión ejecutiva, como pueden ver, yo una persona modestia aparte joven, estoy junto con muchos otros compañeros de generación que estamos dándole una cara nueva e ideas nuevas a un partido de mucha tradición, tomando lo mejor de lo que es la tradición
de gobiernos austeros, gobiernos nacionalistas, gobiernos ambientalistas y gobiernos de apoyo al sector privado con nuevas ideas para el siglo XXI. Tito Bisonó, hay un ejemplo que tienen que tomar algunos que han sido candidatos, que son diputados que hoy van a salir, porque es raro, ¿no? En sus aspiraciones. Ellos se guiaron por las aspiraciones de ellos, no por la realidad que ellos vivían en su demarcación. Y hoy tienen que salir de la Cámara de Diputados porque aspiraron a puestos que eran inalcanzables para ellos. Pero yo he visto que Tito Bisonó aspira a presidente, ¿no? Sí, definitivamente. Pero él mantiene su diputación. Sí, definitivamente. El diputado Bisonó fue precandidato presidencial para estas elecciones, pero pospuso esas aspiraciones tomando en cuenta que no era el momento quizá de un enfrentamiento interno dentro de la oposición, era quizá a lo mejor consolidarse, pero es una aspiración que va ya rumbo al 2020. En cuanto a otros compatriotas que de alguna manera u otra aspiraron a otras posiciones, tanto dentro del Partido Reformista como dentro del PRM, usted usa la palabra inalcanzable y quizá tomando en cuenta en el momento. Sí, tomando en cuenta en que, este hay, momento que hay una ausencia casi total de reglas de juego para la actividad política, así se puede quizá usar esa palabra, tomando en cuenta eso precisamente, es que no tenemos una ley de partidos, no tenemos una regulación electoral, no tenemos una verdadera separación para el voto directo hacia las distintas candidaturas y definitivamente eso dificulta mucho que haya cierta alternabilidad, principalmente en la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado, pero yo siempre incentivo a todos a que se la jueguen, a que lo que en un momento no puede ser, quizá mañana sí lo sea. Dentro de ese panorama de ausencias y debilidades de reglas, ¿cuáles son las perspectivas desde tu óptica del Partido Reformista de ¿Hacia cara dónde va? al futuro? ¿Hacia dónde va esta organización política? Sí, bueno, el Partido Reformista está, como creo la mayoría de la oposición, esperando que se logre una reforma electoral consensuada, con participación de todos los sectores y que pueda definitivamente sanear lo que es un sistema político que, si bien sería mezquino negar que han habido avances, los han habido, pero también ha habido estancamiento en otros sentidos y en otros, incluso peor, ha habido retrocesos. Entonces apostamos a una verdadera reforma política profunda y que fortalezca lo que es esta actividad política, tanto para lo interno de los partidos, para la vida interna de estos, de forma tal de que todos los que hagamos vida política dentro de estas organizaciones, podamos saber que nuestros derechos como militantes, como dirigentes, serán respetados para una competencia interna sana, regulada y abierta, y también para una competencia externa. ¿Cuál es el externa. presente de la alianza con el PRM? El presente. Sí, bueno, la alianza con el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones que conformamos esta alternativa en las elecciones del año 2015, fue una alianza electoral, pero definitivamente seguimos trabajando de manera política en conjunto, como lo ven, en la entrega de certificados congresuales, que también participó el presidente de la República, de manera conjunta, la oposición, representada en el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano, no asistió, y también hemos estado trabajando de manera conjunta en lo que han sido las discusiones preliminares para el consenso que pudiese llevar a una ley de partidos y reforma electoral, que es la que esperamos. Entonces, definitivamente seguimos trabajando de manera conjunta y el Partido Reformista se ha reiterado en la oposición. Mira, el Partido Reformista se define como balaguerista, ¿no? Tiene futuro. Pero, bueno, no oficialmente, pero... no oficialmente o sea, balaguerista. en los estatutos no dice la palabra partido balaguerista, Ajá. pero definitivamente, siendo el partido que sirvió de plataforma para el doctor Joaquín Balaguer en sus distintas elecciones, es un partido balaguerista. Yo personalmente, yo me defino como una persona de ideología mayormente centro-derecha, porque cuando uno personaliza las ideas, entonces ¿qué pasa cuando ya no está la persona? Entonces definitivamente es un partido que se inspira en lo que fue la obra de gobierno de 22 años del doctor Joaquín Balaguer, pero muchos jóvenes que estamos aquí dentro vamos más allá de eso. La gente no vota por las personas que ya han fallecido, pero eso es lo que quería aclarar, que en los estatutos no se refiere como partido balaguerista, pero para las personas que hicieron vida política con el doctor Joaquín Balaguer y que conocieron lo que fue el doctor Joaquín Balaguer, siempre será
el partido balaguerista, pero también queremos que sea el partido de las grandes realizaciones, el partido que represente esas ideas de ambientalismo, nacionalismo, austeridad, ahorro interno, apoyo al sector privado, apoyo a la juventud y apoyo a la mujer. Fungiendo de vocero de Machi, que me pregunta que si tiene futuro la alianza entre el Partido Reformista y el PRM. Bueno, definitivamente. ¿Y el futuro se lo dieron? Bueno, definitivamente. Incluso cuando se ratificó la alianza ya a finales de diciembre y luego a inicios de enero, se habló de la posibilidad de seguir concurriendo aliados y que existiese la alternativa de asumir el modelo chileno de coaliciones, en la cual en distintos momentos dirigentes de los distintos partidos sean quienes encabecen dicha alianza al nivel presidencial. Entonces sí, nunca se descarta que esa alianza pueda seguir reeditándose a futuro, tampoco descartando que a futuro, hacia el año 2020 o más allá, esa alianza pudiese ser encabezada por un candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Pero Balaguer no solamente son las obras físicas. Balaguer tiene sus escritos, ¿no? Sí, claro. Entonces yo veo que el Partido Reformista no hace nada con esos escritos. Es decir, no los difunde. ¿Dónde están las obras de Balaguer? ¿Quién las promueve? ¿En qué librería están? Sí, bueno, ¿Cómo circula eso? Esa parte yo no la veo. Sí, bueno, esa promoción de una obra escrita que debe seguir para conceptualizar nuevas situaciones, ¿te entiendes? Sí, bueno, está la Fundación Joaquín Balaguer, que dirige el expresidente del Partido Reformista, el licenciado Rafael Bellondino. Es una fundación que se encarga de propagar la obra escrita, la lujosa obra escrita del doctor Joaquín Balaguer, un prolífico autor dominicano que escribió en distintos géneros, ya sea la poesía, ya sea el ensayo, ya sea el análisis histórico. Y qué bueno que usted menciona la obra escrita del doctor Joaquín Balaguer, porque... Eso no se menciona, ¿eh? Porque vimos en el mes de junio cómo en Reino Unido este referéndum de separación de la Unión Europea llamó tanto la atención en el mundo, y precisamente uno de los últimos libros del doctor Joaquín Balaguer, que es uno de los que a mí más me encanta y siempre me gusta volverlo a leer, fue el libro que tiene por nombre La raza inglesa, donde él hace un análisis profundo del Reino Unido y principalmente de su mayor componente, que es Inglaterra. Entonces es un libro que yo se lo recomiendo a todos, lo pueden adquirir ya sea en la misma Fundación Joaquín Balaguer, pero también en la mayoría de librerías. Y en conjunto con eso, muchos otros libros del doctor Joaquín Balaguer, tanto que no tiene nada de pasión política dominicana, porque es un análisis de una sociedad extranjera, pero también si les interesa ver la perspectiva del doctor Balaguer sobre distintos temas locales, está también La palabra encadenada, que es un libro que él mismo publicó, donde él recoge los discursos que llevó a cabo durante la dictadura de Trujillo. Por eso le pone de nombre La palabra encadenada. Está también La marcha hacia el Capitolio, que recoge sus principales discursos hacia las elecciones del 1966. De vuelta al Capitolio, que recoge los principales discursos hacia 1986. Y desde luego el que quizá es discutiblemente el más leído del doctor Joaquín Balaguer, que es Memorias de un cortesano del área de Trujillo. Sí. Tú escribes. Sí, yo escribo. Entonces tú lo que tienes que hacer, hacerle un aporte a ese partido. Tú tienes que leerte todas esas obras, ¿no? Y hacer un tomo tuyo, explicándola conforme a la realidad que está viviendo la República Dominicana. De una manera de hacer lo que llaman ahora un link entre esa historia política y la realidad actual. Porque ¿qué sucede? Después de la desaparición de los principales líderes en el país, la política se ha vuelto pragmática. ¿Entiendes? Hoy mismo se le está criticando al PLD que solamente actúa en base a las elecciones. Y la organización no sigue un programa de gestión de su gente. Entonces se necesitan en los partidos gente que escriban y que salgan con las obras, ¿no? Nuevas a recorrer el país, ¿entiendes? A incorporarla para entonces que haya un movimiento teórico, ¿no? Dentro de la organización para evitar todo eso. Mira lo que está pasando ahora. Hay que reunirse las cúpulas de los partidos para que no haya sangre en los ayuntamientos.
Y eso se da porque que no tienen nada aquí, ¿tú entiendes? Bueno, no tienen nada aquí, ¿entiendes? Muy buena idea, espero contar con ustedes, su presencia en la circulación cuando lo haga. Hatzel, queremos saber, ¿cómo ves tú, desde tu condición de analista político, la situación de los partidos locales aquí actualmente? Porque pero los partidos no compran los libros, tienen que dirigirlos más a la sociedad. Sí, claro. Porque no lo compran, ellos no lo compran. Se han dedicado mucho a lo que tiene que ver, o uno piensa como que quizá el factor económico es el elemento de mayor cohesión dentro de lo que son los integrantes de las organizaciones políticas actualmente. Y de hecho es lo que en la práctica uno termina viendo. Te apoyo si me das tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Tú crees que podría ser reversible ese alejamiento de lo que era antes la filiación ideológica o la ideología y los principios como ejes fundamentales de una organización? Sí, bueno, qué bueno que usted trae eso a colación, porque no podemos dejar de lado que los tres partidos entonces tradicionales, que eran el Partido Reformista, PRD y PLD, si bien cada uno se personificaba en su caudillo, cada uno de estos representaba una idea distinta y que eso repercutía en sus simpatizantes, porque por ejemplo, si bien el PRD tenía como figura máxima al doctor José Francisco Peña Gómez, este representaba una mística de lucha popular, de lucha de masas. El que estaba en el PRD no solamente veía a Peña Gómez por ser Peña Gómez, sino que lo veía como el representante de esa lucha. El profesor Juan Bosch representaba lo que era la crítica al sistema, la diferencia de ese sistema, y el doctor Joaquín Balaguer representaba lo que era el gobierno, lo que representaba el poder, esa visión de austeridad, esa visión de apoyo al sector privado y distintas cosas. Entonces, eso se traducía muchas veces en pasiones, y que esas pasiones tristemente llegaban en varias ocasiones hacia la violencia, porque cuando las personas se fanatizan, eso lleva a luchas físicas, a luchas incluso armadas, como vimos durante mucho tiempo en República Dominicana. Ahora bien, eso desapareció. Y podemos tomar como positivo que hoy en día, aunque seguimos viendo violencia en la política, es la excepción. Mientras que en el pasado podemos ver que incluso tan reciente como los años 80 o inicios de los 90, la caravana más exitosa era la que no mataban gente o en la que no salían heridos. Ya eso hoy en día es excepción, y eso es positivo. Ahora, ¿cuál es la parte negativa de la desaparición de ese momento? En que si bien ya no hay lucha política porque yo creo en mi líder, porque yo creo en mi visión, ahora hay lucha política porque yo quiero mi presupuesto, yo quiero mi tajada, que es lo que yo puedo sacar de esto. Y eso es muy preocupante, porque hablábamos del pragmatismo. Una cosa está el pragmatismo, que es el sentido de respetar la visión del otro, que es el tomar en cuenta la visión del otro, y está también el pragmatismo por conveniencia, y que eso desdibuja la actividad política, que caricaturiza lo que es la política y afecta mucho, porque terminamos viendo que no hay ninguna diferencia entre los distintos actores, y eso crea recelo, eso crea también decepción por parte de quienes ven la política, y eso es que en muchos países hemos visto, ha abierto las puertas al antisistema, porque cuando la gente ve que la clase política en su mayoría se comporta de una misma manera sin ideas, entonces abren las puertas a quien llega con ideas extremistas muchas veces. Y eso no tiene que ver tanto con la educación del país, porque siempre se decía que eso pasaba más era en el tercer mundo, pero vemos como incluso en Austria, ahora será la segunda vuelta de la elección presidencial el 2 de octubre, y un candidato abiertamente pro-nazi está liderando las encuestas. Pongo ese ejemplo porque ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos, que es el tema de Donald Trump, pero que no es un caso aislado. Estamos viendo en todo el mundo como este tipo de situaciones, que es la pérdida de la visión en política, la pérdida de la identificación en política, de la identidad, lleva a estas cosas. Y República Dominicana no está bautizada contra ese tipo de situaciones. Vamos a continuar luego de una pausa con la conversación contigo, precisamente ahí mismo donde lo llevamos el tema. Las elecciones de Estados Unidos y lo que significa actualmente. ¿Qué lectura le podemos dar? Volvemos en un instante. Jaxel Robán, analista político, miembro de la Juventud del Partido Reformista Social Cristiano. Quisiéramos hablar con él, ya entrando en lo que son los temas internacionales, lo que está en boca de todos y ya lo que genera más expectativas. Trump contra Clinton, que en primer lugar,
¿Qué significa este enfrentamiento entre dos personas que tienen ya sus propias cargas de impopularidades? ¿En qué demuestra el que estas personas se están enfrentando? Lo mucho que ha cambiado la forma de hacer política en los Estados Unidos. Sí, bueno, debo volver a reiterar que soy secretario internacional del Partido Reformista y también en mi... ¿tú eres secretario de...? Sí, del partido, sí, desde el año bien. 2014. Y también soy vicepresidente de la Unión Demócrata Internacional Joven, que es una organización que reúne a partidos de centro derecha a nivel mundial, incluyendo al ¿Dónde tiene su sede? en Oslo, Noruega. Entonces, que incluye también a la juventud del Partido Republicano, y que es un partido que, a pesar de que tiene muchos jóvenes valiosos, que tiene muchas ideas interesantes, quien terminó ganando sus primarias democráticamente, porque esa es la democracia, fue una persona que representa ideas muy contrarias a lo que es el tradicionalismo dentro del partido. El establishment. Sí, que un análisis interesante, y es que en el Partido Republicano el establishment o la cúpula hizo todo lo posible con tal de que no ganara quien terminó ganando. Y está en cólera ahora, sí, en estos momentos. Sí, ahora están buscando la manera de cómo removerlo, pero entonces en el Partido Demócrata lo contrario, el establishment se impuso y terminó ganando su candidata. Entonces vemos que tuvo más peso el establishment dentro del Partido Demócrata. Y eso es algo bien preocupante, porque si bien Donald Trump ha sido un genio del marketing político, negativamente, pero genio al fin, porque con su mensaje negativo ha apelado a la ira de la gente, ha apelado a los peores sentimientos negativos, a las pasiones de las personas. Creo que pase lo que pase, ya esto es una realidad política y que va incluso más allá de Trump, porque vamos a ver cómo quizá elecciones más adelante mucha gente, quizá en más de uno de los partidos, va a querer imitar esta manera de hacer política, que yo la veo como muy negativa. Y si bien vemos como Trump en un momento se mantenía a la par en las encuestas con la candidata Hillary Clinton, ex primera dama, ex senadora de Nueva York y ex secretaria de Estado, hemos visto como varias declaraciones lamentables por parte del candidato Donald Trump lo que han hecho es a una persona como Hillary Clinton, que tiene bastante rechazo ella misma, la ha vuelto casi de manera de resignación una candidata que ya va rondando el 50%. La salvación. Sí, la están viendo como la menos mala en ese momento, porque lo ven a Trump como definitivamente el malo de la película. Justamente yo entendía que para lo que significa la República Dominicana, los dos son peores. Bueno, definitivamente... Es que Machi es anti-yankee. Bueno, no es eso. Los dos han incidido en la República Dominicana de la peor manera. Los dos. ¿Usted no lo recuerda? Si nos vamos a los años 90, recordaremos que en las administraciones que encabezó el esposo de la candidata Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton, fueron momentos muy difíciles para la República Dominicana, tomando en cuenta que la injerencia fue bastante, como quizá no se veía desde los años de la intervención norteamericana, en momentos que se quiso imponer un bloqueo económico a Haití por el apoyo del presidente de Estados Unidos al entonces derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide, que la historia se encargó de revelar como el déspota que es, como el ampón que es, y discúlpenme la palabra, pero creo que los acontecimientos posteriores dieron la razón en ese sentido. Y además, fuera de eso, quiso imponer un bloqueo económico a Haití que no le convenía a ningún lado de la isla, porque si lo vemos desde el punto de vista de la República Dominicana, nuestro segundo principal socio económico, nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar de comerciar con él. Y aparte de eso, entonces también, en el país más empobrecido del continente, el país más empobrecido de toda esta región, un bloqueo económico, más que afectar a la clase política que quería afectar el presidente Bill Clinton, afectaba era a esa población bastante empobrecida. Entonces sí hablamos de que fueron momentos difíciles y que si su esposa continuara el responsable de la reconstrucción de Haití, sí, desde el punto de vista financiero,
El hermano de todavía es Sí. Clinton. Sí, España y Nicaragua, para que deje Venezuela tranquila un rato. sí, sí. Háblame la situación y perspectiva de estos dos países. Bueno, con España estamos viendo que el viernes pasado el presidente en funciones de España, dentro de un sistema parlamentario como lo es Mariano Rajoy, aceptó el encargo del rey de formar gobierno, lo único que ha sido un gran innovador del derecho constitucional español porque aceptó el encargo, pero no puso fecha de debate de investidura. Esto es algo que no tiene precedente en la historia española y entonces está buscando distintas maneras de poder formar gobierno. Como saben, el Partido Popular, partido hermano del Partido Reformista, partido que integra las distintas alianzas internacionales del Partido Reformista. El conservador. Sí, aunque tiene varios sectores el Partido Popular, pero es mayormente conservador. Fue el partido más votado, es el partido que tiene la mayor tajada de las Cortes españolas. Está buscando la manera de ratificar esa mayoría para formar gobierno. Se necesitan 176 diputados, el Partido Popular tiene 137, entonces ya cuenta con la abstención, que es una manera de voto indirecto a favor. Es un apoyo indirecto, Ciudadanos. De Ciudadanos, que es otro partido de centro derecha, pero este de corte liberal libertario, pero eso llega a 169, todavía le faltan 7. Entonces el PP está buscando que el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que es hermano tanto del PRM como del PRD, que se abstenga, que si no le quiere dar el apoyo directo, pero que se abstenga para formar gobierno. Pero hasta ahora el líder del PSOE, que es Pedro Sánchez, se ha negado rotundamente y ha dicho que ni por pasiva ni por activa va a apoyar a Rajoy. Yo creo que no va a poder tener una posición tan radical al final. Hemos visto como el expresidente Felipe González, también del PSOE, le ha hecho un llamado a su partido para que no bloquee la formación de gobierno de España y que no vaya a unas terceras elecciones en tan solo un año, que eso es algo que están acostumbrados otros países del sur de Europa, del Mediterráneo, como las Italia. Ustedes saben que en Italia anteriormente había más elecciones que quizá partidos de fútbol y en Grecia también, pero en España esto no es la tradición. Y cuesta dinero las elecciones. Sí, porque ya hay quienes están quejando de que una tercera elección es un presupuesto para eso. Sí, pero eso es una parte preocupante, pero más pero preocupante es una posibilidad. Es el mensaje que envía de que tengan que hacer tres imposibilidad elecciones de que se pongan de acuerdo. y que los partidos le digan a los ciudadanos, ustedes se equivocaron, entonces vuelvan a votar y voten bien ahora. Jackson, nos quedan 2 minutos. Sí. Nicaragua, yo creo que se habla mucho del libro Rebelión en la Granja de George Orwell, que es el libro de cuando los animales en la granja toman el control de esta y terminan siendo igual que el granjero. Pero cuando vemos lo que sucede en Nicaragua y vemos en lo que ha devenido el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no nos queda más de otra que decir que definitivamente los cerdos, como lo describe este libro, ahora están caminando en 2 patas, están durmiendo en cama y que cada vez se parecen mucho más al somocismo que combatieron en los años 70 y eso es muy preocupante. Es bastante distante. La revolución se vuelve bastante conservadora. que no distante. es para tanto. No es para tanto. Vuelvo y digo. La comparación es que el mismo Somoza, los mismos Somoza, porque fueron 3, no pudieran ser hoy en día como fueron en ese momento, pero definitivamente hay mucha concentración de poder que se ve muy negativa para Nicaragua, que es también un país muy empobrecido. Y ha tenido muchos logros el sandinismo en el poder. Bueno, Mucho más de lo que se suponía. Sí. No, y económicamente Daniel Ortega no ha sido mal presidente, pero políticamente se está manejando de una manera... Políticamente incorrecto. Sí. bueno, gracias Jaxel por estar con nosotros y muy ilustrativa tu ponencia aquí en el programa. Les exhortamos a verla de nuevo si lo prefieren esta noche en la repetición en Coral 39. Conviértese en teórico del Partido Reformista, que ya Quique Antulo que es un armador. Mi amigo Quique. Un armador. Hay más teóricos en el Partido luego. Reformista.